Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Luz María Lozano Suárez, doctora en Filosofía de la Universidad París 8 y profesora categoría asociado de la Universidad del Atlántico. Yo voy a estar acompañándoles en este proceso de formación en ética y valores humanos, digamos que es como se llama, digamos, la asignatura o como se le ha dominado por parte del Ministerio de Educación Nacional. La idea con este curso es poder brindar a los y las estudiantes las herramientas básicas que les permitan eh, hacer unos juicios morales con el propósito de poder tener, digamos, una sana convivencia, poder convivir en paz, en tranquilidad con los otros. Por eso, digamos, la columna vertebral de este curso está diseñada de manera que el tema central o columna vertebral es la convivencia o los problemas de convivencia. O sea, cómo a partir de los problemas de la convivencia podemos empezar a hacer una búsqueda filosófica que nos permita la transformación de la vida y que nos permita llegar a vernos como personas autónomas, como personas que podemos de verdad tomar decisiones cuando se nos presentan algunos problemas morales, problemas sociales o problemas de convivencia. La metodología de este curso está diseñada de manera que podamos reflexionar sobre los conceptos presentados, pero llevándolos a nuestra vida, o sea, haciendo una especie de estudios de caso o, digamos, incluso también utilizando la imaginación, pero que nos permita incorporar eso que vamos aprendiendo. Sobre todo porque lo que a mí me interesa es plantear la filosofía, no como una filosofía simplemente teórica, que es como ha devenido la filosofía, sino retomar un poco como esa idea de filosofía que existía desde la antigüedad grecorromana. Y es la idea de la filosofía como una búsqueda espiritual, la filosofía como esa capacidad de permitirnos vivir una vida tranquila, ¿sí? Poder llegar a eso, como decían los antiguos, ¿sí? Los estoicos, poder llegar a la ataraxia, poder llegar a la tranquilidad del alma. Pero eso se logra con un trabajo constante, porque el trabajo ético, el trabajo de la filosofía práctica es un trabajo que dura toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que he hecho desde el principio de la guía? Primero la guía, como les dije, va a analizar el tema de la convivencia. Bueno, muchos filósofos y filósofas como Hannah Arendt, como el mismo Platón, incluso Hobbes, ¿no? Tienen como en común decir que el problema de la humanidad es la insociabilidad, o sea, no poder vivir con los otros. Y por lo tanto se deben buscar unas reglas básicas que nos permitan convivir, que nos permitan tratar a los otros y tratarnos a nosotros mismos también de una manera en que podamos de verdad evitar un estado de guerra, ¿no? Evitar matarnos, ¿sí? Por ejemplo, recuerden Hobbes, que decía que la famosa frase, ¿no? De que el hombre es un lobo para el hombre y que en realidad empezamos a firmar el pacto social o se crea la ley para evitar matarnos, para proteger nuestra vida, porque cuando vivimos como en un estado de naturaleza, básicamente lo que hacemos es matarnos, tenemos miedo que el otro nos robe la vida o nos robe las cosas que tenemos, nos quite la vida o nos robe las cosas que tenemos. Entonces yo, en el primer momento, pues, se analiza la palabra convivencia, o sea, ¿qué significa eso de cohabitar con otros? Significa vivir en compañía de otros, ¿sí? Y he tomado un mito. Ustedes, pues yo aquí coloco un mito que puede servir, ¿no? Para analizar este problema de la convivencia, pero hay tantos problemas de la convivencia
incluso ejemplos bíblicos y de la antigüedad clásica que nos permitirían analizar el tema de la convivencia. En este caso yo he tomado un mito, que es el mito de Prometeo, pero relatado por Platón en el diálogo El Protágoras. Igual ustedes van a tener la referencia de ese diálogo para que puedan acercarse a él y sobre todo acercarse al fragmento, que es lo que nos interesa de ese diálogo y que nos va a presentar, digamos, cómo es que se presentan esos problemas sociales, o sea, o el origen de esos problemas sociales. ¿Y por qué utilizar el mito? O sea, también se pueden utilizar fábulas. En algunos casos, por ejemplo, hay unas fábulas clásicas que son las fábulas de Esopo, donde también podemos buscar. O sea, la idea es buscar formas, metodologías en donde los y las estudiantes se puedan acercar a estos discursos y donde puedan analizar en realidad lo que son los problemas sociales o los problemas de convivencia. Entonces, este mito en especial es muy importante porque hace una diferenciación. La diferenciación que hace es una diferenciación entre problemas naturales y problemas sociales. ¿Y qué es lo que cuenta Platón a través del mito de Prometeo? Cuenta lo siguiente. Bueno, aquí yo solamente les coloqué un fragmento, pero puedo hacerles como una relación o contarles, narrarles de manera breve de qué se trata ese mito. Básicamente se trata de lo siguiente, y es que en algún momento, digamos, al principio de los tiempos, ustedes saben que los griegos concebían que existían diferentes dioses. Entonces, al principio solamente existían los dioses, eso lo pueden también encontrar en la Teogonía de Hesíodo. Entonces, solamente existían los dioses. ¿Sí? Pensemos en eso, en que los griegos concebían que solamente existían los dioses, pero luego llegó un momento en que era necesario que existieran las especies mortales, o sea, llegó el momento marcado por el destino. Ustedes recuerdan que los griegos o la mitología griega creen en el destino, entonces llegó el momento que debían existir también las especies mortales. ¿Qué quiere decir especies mortales? Pues absolutamente todos los animales, incluido también el hombre. Entonces, en ese momento, pues Prometeo y Epimeteo, que son dos dioses, dos semidioses, se encargan de hacer, digamos que, se encargan de moldear todos esos animales, todos esos seres mortales de las entrañas de la tierra, para que así puedan pues salir a la luz, ¿verdad? Entonces empiezan a hacer la distribución, pero algo pasa y es que distribuyen todas las facultades o capacidades en todos los animales menos en el hombre. Es decir, a unos animales les da la posibilidad de defenderse contra gestaciones por la piel gruesa o digamos el pelo espeso que pueden tener los animales, les da garras para defenderse, a otros les da velocidad para correr, a unos animales pueden comerse otros animales, es decir, todo ese tema que podemos conocer como la cadena alimenticia hoy día. Pero pasa algo, y es que entre todas las especies el hombre quedó sin nada, o sea, quedó desnudo y sin nada con que defenderse, ¿no? Así como somos. Entonces eso era un problema gravísimo porque el hombre no podría sobrevivir. Entonces ahí se da el primer problema, que es un problema naturalmente natural, o sea, es el problema que tiene el humano frente a la naturaleza, ¿sí? Entonces el problema frente a la naturaleza, según la mitología, lo resuelven a través de las artes y el fuego, que básicamente serían las profesiones o los oficios y las técnicas. O sea, tener técnica, tener artesanía, o sea, lo que consideraban los griegos, crear artefactos, es lo que nos permitiría entonces superar esos problemas naturalmente naturales. Y también poder crear vestidos, poder crear instrumentos para alimentarnos, o sea, todo eso hace parte de esa forma en que nosotros podemos defendernos de la naturaleza, ¿no? Y poder sobrevivir. Digamos que lo primero que encontramos aquí con estos problemas naturalmente naturales son los problemas de la supervivencia, o sea, podemos sobrevivir, ¿sí? Pero pasa algo que nos relata Platón en ese mito,
y es que ya los hombres empezaron a vivir, pero vivían dispersos y no en ciudades, porque cuando se juntaban empezaban a matarse entre ellos. O sea, ahí aparece entonces la lucha, entonces aparecen esos otros problemas que son unos problemas sociales. O sea, no bastaba simplemente con resolver los problemas naturales que eran del hombre frente a la naturaleza, sino que también aparecen otros problemas que son unos problemas sociales, es decir, que son los problemas de la convivencia, ya no de supervivencia. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para resolver ese tipo de problemas? ¿Por qué? Porque si no se resolvían ese tipo de problemas, tampoco podríamos vivir, porque los hombres se mataban entre ellos. Entonces, aquí lo que pasa, lo que cuenta el mito, es que Zeus teme que pueda sucumbir la raza humana. Entonces envía a lo que se considera como el primer educador, qué cosa tan bonita también, al primer mensajero, que es Hermes, para que traiga, digamos, la moral y la justicia a los hombres. ¿Sí? Entonces le dice, ve y lleva la moral y la justicia a los hombres porque se van a matar, o sea, van a perecer y bueno, entonces no tiene tampoco sentido esto. Entonces Hermes le pregunta a Zeus si la reparte como fueron repartidos los demás conocimientos o las demás artes. Y Zeus le responde que no puede ser así. ¿Cómo fueron repartidos los demás conocimientos? Bueno, como son repartidos ahora, ¿no? Alguien que sabe de carpintería, bueno, solamente es alguien que sabe de carpintería y va a construir las cosas que tienen que ver con los muebles y todo eso, ¿verdad? Alguien que sabe de vestidos, de costura, va a construir las cosas que tienen que ver con costura, vestidos. Alguien que sabe de medicina va a curar a otros. Pero el tema de la moral y de la justicia no puede ser así. Zeus dice, no puedes distribuirla solamente a unos cuantos porque no se resuelve el problema, sino que tienes que distribuirla a todos por igual. Y aquel que no quiera participar de esto, que sea destruido o que sea exterminado como una peste de la ciudad. Es decir, no puede pertenecer a la ciudad aquel que no sepa de moral y de justicia. Entonces aquí tenemos una cosa muy importante que nos presenta Platón y nos empieza a delimitar esos dos problemas que se nos presentan, pero sobre todo el que nos interesa a nosotros en este curso, que es el tema de la convivencia y sobre todo algo muy importante, y es que el tema de la convivencia no es para algunos, o sea, todos y todas debemos aprender sobre moral, sobre justicia, para así poder sobrevivir y poder convivir con los otros. O sea, eso es algo muy importante. Entonces, lo que tenemos primero es que no importa el grado, digamos, académico que tenga una persona, no importa cuál sea su profesión, no importa cuál sea su clase social, o sea, todos y todas debemos aprender sobre ética, o sea, todos debemos tener una educación en ética durante toda nuestra vida. Fíjense ustedes que esto era tan importante y que se ha descuidado que para los antiguos aprender ética o digamos hacer todo ese proceso de transformación, porque el proceso ético es un proceso de transformación, ¿no?, del individuo para poder, digamos, adquirir ciertas virtudes, ciertos comportamientos, ciertas actitudes que le permitan entonces su participación política. Cuando hablo de participación política, no estoy hablando de una participación en un partido político o algo por el estilo. ¿No? Cuando estoy hablando de participación política, estoy hablando de vivir en ciudad, de vivir en la polis, de vivir con los otros, ¿sí? De la convivencia, porque la educación ética bien es un asunto privado, es un asunto que vamos haciendo de manera individual, ¿sí? Pero luego eso va a llevarnos a poder relacionarnos bien con los otros. Es decir, si yo me ocupo primero de mí, si yo hago una transformación en mí, si yo puedo conocerme y puedo también gobernarme a mí, o sea, gobernar mis pasiones, gobernar mi vida, entonces luego yo puedo entrar en relación con los otros, puedo convivir bien con los otros, porque
¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo no controlo la rabia? Si yo no controlo mi codicia, si yo, o sea, todo eso es necesario que yo lo trabaje para luego poder convivir con los otros, porque entonces eh, no podría hacerlo. Bueno, luego de, de este mito que se presenta, digamos, para plantearnos el tema de la convivencia o los problemas de convivencia, se plantea una primera actividad introductoria que se propone para todos los participantes del curso. Y es el tema de por qué es importante, ¿no?, que todos podamos aprender sobre moral y qué pasaría si no encontráramos unas normas claras en la sociedad. O sea, esas preguntas, la idea es que puedan, digamos, debatirla a nivel introductorio con los y las participantes del curso. Y luego lo que sigue es, digamos, esa explicación que se dará entonces de esos problemas que son naturalmente naturales, que son la relación con el entorno natural. Quizás podemos poner también ejemplos, buscar problemáticas que nos permitan entender que también tenemos una relación con la naturaleza y que también pueden resultar problemas hoy en día que se vuelven un poco morales o éticos, ¿no?, con respecto a la naturaleza y la relación que hemos tenido con ella. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta porque todo el tema del calentamiento global y todas las situaciones que tenemos también ha sido como el trato o esos problemas que nosotros le damos a la naturaleza. Pero también están esos otros problemas, que son los problemas que hemos venido diciendo, que son la relación entre la especie humana. Entonces, esta parte es muy importante porque nos va a permitir determinar que los problemas sociales o los problemas de convivencia son una relación intraespecie. ¿Qué quiere decir esto? Que los demás problemas se excluyen de estos problemas. No hay problemas morales cuando nosotros tenemos una relación con nosotros mismos, es decir, lo que haga a mí mismo o a mí misma no se convierte en un problema moral. O sea, yo puedo hacerme lo que quiera en el pelo, etcétera. O sea, eso no se convierte en un problema moral. Un problema moral es cuando aquello que yo voy a hacer va a afectar a otros y a otras, ¿sí? Eso es lo que se convierte en un problema moral. Y tampoco mi relación, evidentemente, con el mundo, simplemente con el mundo exterior, tampoco es un problema moral. Es un problema moral cuando incluso la relación con el mundo va a afectar a otros. Por ejemplo, si yo voy y hago cualquier intervención en una comunidad, por ejemplo, que voy a tomar y voy a echar, digamos, unos productos tóxicos en un río, donde primero, echar productos tóxicos en un río, que sé que eso va a desembocar al mar, etcétera, etcétera, pero sé que eso va a afectar también la calidad de agua de una comunidad, de una población que vive cerca del río. Entonces eso se convierte en un problema moral porque es algo que estoy haciendo para afectar a otros, ¿sí?, que viven en ese lugar. Entonces es muy importante que quede muy claro qué significa un problema moral o un problema de convivencia. Y la idea aquí también es que los y las estudiantes del curso puedan luego diseñar, puedan ejemplificar, digamos, un caso, ¿no? Un caso puede ser real o puede ser un caso ficticio, o sea, hay libertad para todo eso, en el que presenten un problema moral. Aquí, pues, les dejo un ejemplo. Ustedes también pueden tomar otro ejemplo para presentarle a sus estudiantes. Pero aquí pongo un ejemplo de Colbert, que también les voy a dejar las referencias donde él presenta diferentes casos, ¿sí?, en los que se presentan dilemas morales. Entonces esto va a servir también como punto de partida para que los y las estudiantes puedan diseñar un problema moral. Esto es importante, digamos, en el diseño de esta guía, este curso, porque esta actividad 1 se va a retomar, digamos, en la actividad final, que es la actividad 7, en donde este problema moral lo van a resolver a partir del imperativo categórico de Kant, es decir, lo van a resolver de manera autónoma, porque la idea con este curso es que, digamos, que los y las estudiantes
se conviertan en legisladores, ¿sí?, de la moral. O sea, que puedan emitir juicios morales, que puedan establecer juicios morales pero que lo hagan de una manera autónoma. Entonces, esa luego va a ser como la idea. Entonces, ¿cómo se resuelven los problemas de convivencia? Esa va a ser, digamos, la segunda forma de adentrarnos al tema de la convivencia para ir llegando paso a paso al tema de la autonomía. Los problemas de convivencia pueden ser resueltos de diferentes maneras, ¿sí? Primero, pues nacemos, o digamos nos acoge cuando nacemos un seno social en donde vamos a aprender unas normas, ¿cierto? Pero esas normas son de la sociedad, o sea, esas normas las encuentro yo de manera externa a mí, ¿sí? Cuando hablo de esas normas sociales, son todas las normas o códigos casi jurídicos que encontramos en la sociedad. Puede ser a partir de una comunidad religiosa, por ejemplo, los mandamientos que encontramos en la religión católica o, digamos, en el cristianismo en general. Esos pueden ser considerados, digamos, unas normas del exterior que nos dice qué debemos hacer para poder vivir bien, ¿sí? Porque bueno, hay que entender, como decía también Emmanuel Levinas, que la Biblia es un gran libro de ética, pero es un libro de ética que es exterior a nosotros, o sea, no lo creamos. Por eso me refiero a que los problemas de convivencia se pueden resolver con normas que son exteriores a nosotros, ¿sí? Entonces la Biblia, por ejemplo, es un gran ejemplo de una manera de resolver los problemas morales a partir, digamos, de lo que dice allí, pero de manera externa a nosotros. No vienen de nosotros esos juicios, ¿sí? La idea con este curso es que podamos llegar a que los y las estudiantes puedan emitir sus propios juicios y que no venga del exterior. Luego, digamos, también podemos entender otro tipo de normas que vienen del exterior, como son las normas jurídicas, o sea, el Código Penal, el Código Civil, o sea, todas esas leyes que encontramos y que nos guiamos en nuestra sociedad, pues son aquellas que nos sirven también, porque bueno, ustedes dirán, bueno, y esas personas que no creen, que no son, no tienen ninguna religión, o sea, ¿cómo hacen para vivir entonces? No, pues porque existen unas normas o unos códigos jurídicos, ¿verdad? En cada sociedad, en cada estado, que nos permite vivir, ¿no? Que nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer, por ejemplo, con nuestros hijos. O sea, allí está, digamos, todo el tema del derecho de los niños, con los hijos, con los estudiantes, o sea, con todos los infantes. Entonces ahí podemos nosotros determinar qué es lo que debemos hacer y qué no debemos hacer con los niños, cuáles son sus derechos y sus deberes. Pero eso está allí establecido de manera tajante, que si no lo cumplimos o si faltamos a eso, pues podemos ir apresados o podemos tener una sanción por parte del Estado. Ejemplo de eso, los padres que quizá no cumplen con su cuota alimentaria, bueno, cuando son padres separados a sus hijos, entonces eso les puede causar, digamos, un problema penal porque se considera luego un delito, ¿sí? Pero existe también otra posibilidad y que ya, digamos, tiene que ver con la ética, que no es algo exterior a nosotros, o sea, que no tiene que ver con la legalidad, que no tiene que ver con normas externas, sino con nuestro mundo interior. Nuestro mundo interior, que es llamado subjetividad. O sea, desde nuestra subjetividad podemos también resolver esos problemas morales. Y esos problemas morales, entonces, cuando se resuelven desde nuestro mundo interior, desde nuestra subjetividad, es a lo que nosotros vamos a llamar autonomía. Es decir, autonomía viene de que yo me pongo mis propias reglas, o sea, no es otro el que me las pone. Fíjense que cuando es otro el que me pone las reglas, eso también tiene una palabrita que sería heteronomía, digamos, unas normas externas a mí. Pero evidentemente a lo que queremos llegar es a la autonomía.
incluso el Ministerio de Educación Nacional lo dice de manera muy bella, dice, hay que apostar por la autonomía como medio y como fin, ¿sí? Basándose evidentemente en toda esta concepción kantiana, porque Kant es el pensador moderno que nos presenta, digamos, esta delimitación o esta diferenciación entre una persona que vive con autonomía o en autonomía y aquella que vive de manera heterónoma. Luego de explicar eso, se propone una actividad que sería que los estudiantes y las estudiantes den un ejemplo, digamos, de una forma de actuar o de vivir de manera heterónoma y de manera autónoma. Yo allí creo que les dejo un ejemplo y es cuando estoy conduciendo, no sé, piense cuando estamos conduciendo, ya sea una motocicleta o un automóvil. Si estoy conduciendo una motocicleta o un automóvil, entonces cuando voy pasando por un lugar que dice detección electrónica, entonces debo reducir la velocidad inmediatamente, ¿verdad? Porque entonces me van a poner un parte, ¿no? Voy a cometer una infracción, entonces después me va a tocar pagar. Pero si observamos bien, digamos, ¿por qué está esa señalización? O sea, ¿por qué nos dice que debemos bajar la velocidad? Normalmente cuando tenemos que bajar la velocidad, por ejemplo, a 30 kilómetros por hora, es porque hay una población o porque hay un colegio o porque hay niños cerca, porque sí, existe, digamos, unas razones por las cuales debo bajar la velocidad. Pero fíjense que cuando estoy actuando por ese miedo a cometer una infracción, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy actuando de manera heterónoma. Es una ley que está fuera de mí y que me da miedo, ¿no? Entonces, sí, solo sí. Si bajo la velocidad, o sea, trabajo bajo un condicionante. Si bajo la velocidad, entonces ya no voy a tener una multa, ¿sí? Sin embargo, si yo actuara de manera heterónoma, no necesito ni siquiera una señalización. O sea, yo sé que cuando estoy pasando por un colegio, cuando estoy pasando por una población, debo bajar la velocidad porque sé que puede cruzarse cualquier persona en algún momento, cualquier niño o niña en algún momento, y entonces voy a, digamos, porque de lo que se trata primeramente es de conservar la vida humana, conservar la dignidad humana, digamos, como corporalidad, como espiritualidad, como mente, como lo que sea, pero digamos, siempre respetar la vida humana. Y bueno, y también se hace, digamos, en el caso cuando vamos, digamos, con otros que llevamos pasajeros, llevamos personas a los lados, pues también estamos protegiendo absolutamente toda la vida, porque lo que se trata es eso, de proteger la vida en cuanto cada vida es humanidad, ¿sí? Porque sobre todo cuando estoy trabajando con autonomía y que tiene que ver con esa relación de convivencia, con esa relación con los otros, pues lo que yo estoy haciendo es pensando siempre en la humanidad, tanto en mi persona como en toda la humanidad. He ahí también la belleza del concepto de autonomía en Kant y que él lo va a trabajar a partir del imperativo categórico. Entonces, digamos que esa es la temática ya donde se va llegando al final de la guía para poder desarrollar la autonomía. ¿Cómo desarrollo mi autonomía? ¿Sí? Kant, digamos que es el pensador culmen de la modernidad, él nos va a presentar, digamos, la forma cómo se puede desarrollar esa autonomía. Primero nos va a presentar que la autonomía sería esa capacidad, digamos, de ser mayores de edad. Y con mayoría de edad, Kant no se refiere, digamos, a la edad específicamente, o sea, por ejemplo, en Colombia ser mayor de edad es tener más de 18 años. No. Kant se va a referir a la mayoría de edad como la capacidad para servirse del entendimiento, es decir, la capacidad para razonar y poder tomar decisiones. Entonces Kant va a decir que existen personas que van a permanecer menores de edad durante toda su vida. ¿Por qué? Porque siempre van a estar pendientes de lo que los otros le digan que debe hacer. Por ejemplo, dice Kant, si tengo un libro que piensa por mí, ¿para qué voy a pensar? Si tengo un médico que prescribe mi dieta, ¿para qué voy a pensar? Porque es que a eso también se refiere la autonomía.
Si yo todos los días estoy comiendo cosas que le hacen daño a mi cuerpo, estoy comiendo demasiado dulces, estoy comiendo grasas, o sea, si ven, o sea, que viene del cuidado de uno y del gobierno de uno, porque si tengo gula o tengo, digamos, no puedo calmar mis pasiones, ¿sí? Que sería el comer, entonces allí yo pues voy a terminar teniendo algún problema, alguna enfermedad, porque todos los excesos causan enfermedades. Entonces, como yo no he podido hacerlo, ¿qué tengo que buscar? Un médico luego que me venga a decir, tiene que caminar, tiene que comer saludable, etcétera, etcétera, porque no lo pude yo hacer. Es decir, no me convertí o no soy una persona autónoma, ¿sí? Y esto es muy interesante porque, yo creo que, por eso les digo, o sea, este tema de la educación en ética y valores humanos es para toda la vida. O sea, ¿cuántas personas nosotros no conocemos que, digamos, que pueden morir y no llegan a ser mayores de edad? Es decir, no toman su vida, no toman su vida, digamos, con responsabilidad y con esa libertad de lo que tienen que ir haciendo cada día para hacer juicios acerca de todo lo que les pasa en la vida, ¿verdad? Y también Kant pone otro ejemplo, ¿no? Si tengo un director espiritual que me guía sobre mi conciencia moral, como para qué voy a pensar. O sea, esas personas no piensan. Pensemos hoy que para cualquier cosa o decisión que debemos tomar, que tiene que ver ya con problemas morales, pues le preguntamos a otro, le preguntamos al amigo, le preguntamos al vecino, o le preguntamos, bueno, si no podemos, no tenemos amistades, pues vamos entonces al psiquiatra o al psicólogo o al psicoanalista, que es el que nos va a decir cómo guiar nuestra vida. Es decir, no hemos asumido nuestra vida ni nuestros problemas morales a partir de eso que nosotros podamos pensar, ¿no? Es también interesante e importante decir que Kant también tiene un libro que es sobre pedagogía, que en realidad no es un libro que publica Kant, sino que es un curso que él hace y que se publica, digamos, de manera póstuma por uno de sus estudiantes, de uno de sus discípulos que seguía, digamos, frecuentemente su curso. Y él nos va a decir que vamos a ser menores de edad primero, ¿no? O sea, primero tenemos que pasar por minoría de edad. Primero tenemos nuestros padres, nuestros maestros, Adorno, creo que es Adorno también, nos va a presentar, digamos, todo ese tema también educativo de la ilustración. Y nos va a decir que siempre, primero vamos a tener tutores, vamos a tener profesores que nos van a ir como guiando en nuestra vida, pero tiene que llegar un momento en el que debemos atrevernos, ¿sí? Debemos ser mayores de edad, o sea, pero también los tutores, y eso es muy importante cuando estamos, digamos, en este campo educativo, yo sé que estoy hablando para docentes, debemos permitir o debemos empujar a nuestros y nuestras estudiantes para que puedan llegar, digamos, a desarrollar esa autonomía. Porque muchas veces, dice Kant, los tutores son aquellos que impiden que los estudiantes también puedan ser mayores de edad, ¿no? Porque les muestran que les pasarían muchas cosas terribles, porque también, digamos, podemos decir que hay gente que le conviene que los otros sean menores de edad, ¿sí? Porque si no perderían incluso hasta su negocio, por así decirlo. Pero entonces es importante esto que nos plantea Kant, o sea, que nosotros debemos llegar a la mayoría de edad, es decir, a poder utilizar nuestro entendimiento. Y dice Kant que no lo utilizamos no solo por miedo, sino porque nos puede dar pereza y cobardía, ¿no? Nos puede dar pereza, o sea, es más fácil que otro piense por mí o digamos, lavarnos las manos y no asumir la consecuencia de nuestros actos. Bueno, y aquí pues se propone una actividad también, primero, digamos, antes de la lectura de un pequeño fragmento de ese texto de Kant, que es tomado de un texto de Kant que se llama ¿Qué es la ilustración? Se hace primero una pregunta, digamos, como de saberes previos con los y las estudiantes, y que es ¿cuándo soy mayor de edad? O sea, que primero respondan cuándo ellos creen que son mayores de edad, luego se lee el texto de Kant
que les acabo de relatar un poco de qué se trata. Y finalmente se les pregunta, digamos, qué diferencia hay entre la respuesta que dieron y la respuesta que da Kant sobre ser mayor de edad, ¿sí? Como para que vayan reflexionando acerca del tema de la autonomía. Bueno, y finalmente se llega, digamos, al culmen de esa guía, que es la diferencia entre imperativo categórico e imperativo hipotético, que, digamos, es básicamente lo que se ha venido desarrollando, y es ese mandato que Kant crea, digamos, como un mandamiento, un solo mandamiento que nos va a permitir hacer juicios morales o ser legisladores de nuestra propia moral, digamos, no de una parte externa, sino que internamente podamos, digamos, por nuestra reflexión interior, descubrir cómo debemos actuar para que nuestra actuación resulte buena. Entonces, ¿cuál es ese imperativo que nos muestra Kant? Es el siguiente. El imperativo que nos da Kant dice así: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Entonces, aquí lo más importante que es la voluntad, o sea, ese querer interior que tenemos cuando vamos, digamos, a realizar una acción, ¿sí? A resolver un problema moral. Entonces, esa voluntad o esa acción debe tener una intención universal, es decir, que sea válida tanto para mí como para toda la humanidad, ¿sí? Porque Kant lo que se está preocupando es por el bien de la humanidad. Es un poco relacionado con el dicho no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Es decir, si yo, no sé, quiero coger algo de alguien, no sé, un lapicero porque me gustó, pero eso quizás es especial, es de otra persona. Entonces preguntarme, a mí me gustaría de manera universal que eso pasara, que eso lo hicieran incluso conmigo. O sea, cuando yo estoy tratando todo problema moral y lo llevo hasta el ámbito universal, eso me va a poder, digamos, permitir determinar qué es lo que debo hacer, ¿sí? Esa es, digamos, la forma que Kant se idea para poder llegar a explicarnos lo que sería actuar de manera autónoma y de una manera, digamos, universal, bajo el imperativo categórico y de una manera libre. Y lo más importante, respetando toda la dignidad humana, que decía que la dignidad humana es lo más sagrado que tenemos. O sea, todo humano, no importando su etnia, no importando su color de piel, no importando su cultura, no importando su clase social, no importando su género, dispone de algo muy importante y que es la lucha, ¿no? Por el reconocimiento de su dignidad. O sea, no hay diferenciación entre la humanidad en cuanto somos dignos, en cuanto tenemos algo sagrado dentro de nosotros que es nuestra dignidad. Entonces, Kant hace también, digamos, una diferencia con otro imperativo que es el imperativo hipotético, que sería aquel imperativo donde mi intención es particular. Es decir, cuando yo no estoy pensando en el bien de la humanidad, sino en mi bien, digamos, particular, porque simplemente me gustó esto y yo lo cojo para mí y no me importa la otra persona. O cuando también yo utilizo a las otras personas para mis fines. Es decir, cuando yo, por ejemplo, le pido, vamos a poner un ejemplo a nivel político que es terrible, le compro un voto a una persona, ¿sí? Porque a mí me va a convenir, pero la verdad es que no me importa esa persona, ni me importa el bien de esa persona, sino simplemente me importa su voto. O sea, la veo como un medio para conseguir mis objetivos, pero no como un fin en sí misma. Porque lo más importante, digamos, para el tema del imperativo categórico es ver a la humanidad como un fin en sí mismo. O sea, las personas son un fin en sí mismo, no son un medio para conseguir otra cosa. En esta actividad, digamos, he encontrado algo que puede parecer importante, sobre todo para el departamento de Sucre, digamos, en este tema de la alfabetización. Y es una canción muy hermosa, que es la canción La Hamaca Grande de Adolfo Pacheco, y que dice lo siguiente: a un collar de cumbias, un fragmento de la canción, a un collar de cumbias a jacintera llevo en mi canto, con Adolfo Pacheco y un viejo son de Toño Fernández, y llevo una hamaca grande, más grande que el cerro de Maco.
y llevo una hamaca grande, más grande que el Cerro de Maco, para que el pueblo vallenato meciéndose en ella cante. O sea, Adolfo Pacheco lo que hace es incluir, bueno, en este caso incluye a todo el pueblo vallenato dentro de la hamaca. O sea, también es la idea de cómo incluir entonces toda la humanidad que quepa en una hamaca. O sea, también es un poco, bueno, ustedes pueden encontrar también otra forma literaria, si quieren, para poder hablar, digamos, del tema de la humanidad, pero aquí sobre todo la importancia es precisamente pensar en la humanidad o el bien de la humanidad como algo, digamos, universal, ¿sí? Porque aquí, digamos, lo magnífico de Adolfo Pacheco que dice, me llevo una hamaca grande para que todo el pueblo vallenato meciéndose en ella cante. Es decir, pensemos, por ejemplo, eso en sentido alegórico o metafórico, digamos, o así hacer como esa figura con la idea de humanidad kantiana. O sea, ¿cómo hago para que todos quepamos? O sea, para que nuestra norma pueda ser válida para todos, para que todos puedan caber ahí. O sea, esa es la idea y de esa manera podemos llegar al razonamiento, digamos, a los juicios morales. Por eso la última actividad sería la actividad que resolvería el problema moral propuesto en la actividad 1 que los mismos estudiantes propusieron y que va a ser resuelto a través del imperativo categórico de Kant. Es decir, pensando a nivel de humanidad, cómo podría, o a nivel de autonomía y de imperativo categórico, donde lo más importante sea el bien, no solamente la humanidad, sino el bien mío mismo, porque la verdad es que tengo que incluirme dentro de la humanidad, voy a poder resolver ese problema moral. O sea, ese es un poco, digamos, el contenido del curso. Y bueno, yo dejo, digamos, toda la explicación de la guía y del curso de esta manera. Les dejo las referencias también, tanto de las imágenes como de los textos que fueron tomados para poder trabajar esta guía. Y cualquier inquietud, inconveniente, se pueden comunicar a mi correo electrónico o a mi número de teléfono. Bueno, muchas gracias y espero poder contactarles y espero que esta guía les sirva de mucho para poder trabajar el tema de la educación en ética y valores humanos.